FM 89.1, Radio Universidad. Seguimos en Radio Universidad, 44 minutos pasaron de las 3 de la tarde y una de las noticias del día, sin duda, es la que se dio a conocer acerca del cupo laboral trans que por decreto fue establecido. Así que para hablar de este tema estamos en comunicación con Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vanina te saluda. Hola, ¿qué tal, Vanina? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, un gusto poder hablar con vos para que nos cuentes acerca de esta buena noticia, ¿no? Este cupo laboral trans. Contanos un poco, bueno, primero tus sensaciones, tus sentimientos, cómo crees que va a hacer esto a partir de ahora, ¿no? Bueno, en principio tuve el registro todo el tiempo, una sensación doble, que es ser una persona trans que buscó empleo durante muchos años. Yo soy de una generación mayor de 40 años donde efectivamente todos estos aspectos estaban presentes, la discriminación, la exclusión. Yo mientras tanto estudiaba en la universidad, todo hacía como todos los deberes y nadie te tomaba. Así que mi sensación es también entre lo personal, eso es lo personal, lo colectivo, y es todos los años de lucha que hay detrás de esto como para que podamos hoy tener esa validación y esta alegría, porque la verdad todas las personas que nos llamaron, la comunicación en la radio, en todos los lugares, siempre fue con mucha alegría y satisfacción de que exista este cupo trans y finalmente el logro institucional que implica tener en la primera línea de las políticas públicas la perspectiva de género y diversidad que sitúa justamente esto, claro, totalmente. La posibilidad del cupo en la primera, digamos, en la administración pública. Eso es un proyecto esperado durante muchos años por las activistas, por el movimiento trans, y en el medio estar acá gestionando y pensando, digamos, llevando adelante esta traducción de políticas públicas me parece muy, muy vital para nuestro momento histórico y para nuestro Ministerio de las Mujeres, que fue de donde se impulsó el proyecto, para que efectivamente eso quede claro que hay una voluntad, una convicción de gobierno respecto a las desigualdades en Argentina. Totalmente, totalmente, Alba. Contanos ahora sí, nos metemos en el decreto, de qué se trata, ¿no? Para adentrarnos bien a este decreto que nos enteramos hoy. Bueno, en realidad ya lo veníamos sabiendo, ¿no? Obviamente que, pero la noticia es hoy, Mira, es el día 1, o el primer día hábil después del anuncio del decreto. Exacto. Así que sí. El decreto aborda el 1% de los trabajadores de la administración pública. Está vinculado a que esos puestos de trabajo del 1% estén ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. Para eso se prevé dos cuestiones. Una es que hay que cumplir con la ley de empleo público, con lo cual la terminalidad educativa es uno de los requisitos de la administración pública, y la otra es la formación en la idoneidad, lo que se llama la idoneidad. Y eso está presente en nuestro decreto en dos aspectos. Uno, debemos crear mecanismos para la terminalidad educativa y debemos generar herramientas para llevar adelante digamos la formación en el empleo para cumplir con la ley principalmente. Entonces, porque nosotras sabemos que las personas trans tienen mucha capacidad laboral. Lo sabemos por todo lo que implicó nuestro trabajo con las compañeras, pero bueno, hay que cumplir con estos dos requisitos y vamos a llevar adelante esta visión. Y la otra el otro gran aspecto es, digamos, llevar adelante también toda una capacitación a las áreas de recursos humanos de los ministerios. Bien. Porque, digamos, existe mucha discriminación hacia las personas trans en la sociedad y no vamos a dejar librada a la discrecionalidad de ningún área sustantiva el trato y digamos hacia la comunidad trans. Entonces, para resguardar la sostenibilidad en el empleo, que no sean espacios de expulsión, vamos a generar contenidos
para la actualización de la información, de la normativa, de todos los aspectos que hace a las áreas que van a trabajar con personas trans. Así que para llevar adelante eso se crea una base, un registro de aspirantes, es decir, nosotras vamos a crear y reside en el Ministerio de las Mujeres el registro de aspirantes para aspirantes al puesto laboral. Y por el otro lado se crea una mesa interministerial donde participa el INADI, el Ministerio de Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete, digamos nosotras, para poder, y el Ministerio de Educación para llevar adelante, digamos, correctamente ese trabajo. Obviamente. Así que en eso se basa el decreto. Perfecto. Y obviamente se va a hacer un seguimiento de la cantidad de cargos cubiertos, ¿no? Para que haya planta permanente, transitoria. ¿Cómo es esto? Lo que vos estás mencionando es justamente la visión, la perspectiva que nosotras tenemos, claro, que efectivamente se lleve adelante a lo largo del tiempo. No nos interesa sentar a una compañera, a una persona trans en una silla, sino trabajar exclusivamente con principalmente con la sostenibilidad en el empleo, y esto se hace a través de un seguimiento muy cerca también para acompañar a las áreas de recursos humanos, porque la verdad, también te soy honesta, nos llamó todo el mundo diciendo queremos emplear a las personas trans, como que lo leyeron y fue muy bien recibido, pero muy bien recibido. Entonces, desde ese lugar queremos, digamos, acompañar a lo largo del tiempo. No se trata de un curso, no se trata de 2 meses, se trata de un trabajo a lo largo del tiempo. Eso te lo pregunto yo desde por ahí la ignorancia de, bueno, obviamente de no saber, no sé si vos tendrás el dato, aproximadamente, ¿no? Igual, ¿cuántas personas trans están actualmente sin trabajar, ¿no? Sin conseguir este cupo, esperando por ahí que esta ley, que este decreto esté oficializado? Mira, lo que sí sé es que nosotras a nivel, no hay datos oficiales sobre las personas. Ese es un primer punto. No hay datos oficiales, así que no sabemos con exactitud la dimensión de lo que estamos hablando. Pero absolutamente todos los estudios sobre población trans en Argentina, hechos por las universidades, hechos por los espacios laborales, digamos, están claramente marcando que entre el 80 y el 90% de las personas trans encuestadas, entrevistadas, en todos los estudios está desempleada, sin un empleo formal, y que además más del 80% y ya más llegando al 90% está o estuvo en prostitución. Con lo cual, la cadena de violencias estructural de la que hablamos, la discriminación, los efectos de la exclusión en el ámbito laboral, se nota, se ve claramente con ese tipo de interpretación de esos estudios. Y es que las personas trans no tienen oportunidades laborales. Entonces, la tasa de desempleo del grupo poblacional trans en Argentina es arriba del 80%, lo cual no existe en términos poblacionales otro grupo poblacional, ni que tenga el monoempleo de la prostitución, ni que exista ese nivel de tasa de desempleo. Entonces, por eso la acción afirmativa del Estado, porque el mercado laboral no resolvió el problema y, y queda clarísimo la vulnerabilidad estructural. Ahora, ¿cuántos años hace que se viene esperando, ¿no?, por este decreto al fin? Hace muchísimos años que están en lucha y finalmente se dio, ¿no? Me imagino que un trabajo de años de todas, ¿no? Sí, muy coordinado entre las organizaciones sociales. Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires lo planteó al cupo trans en el año 2012, o sea, apenas aprobada la ley de identidad de género. La ley se aprobó el 9 de mayo y yo recuerdo que para fines de ese año ella ya estaba con la idea del cupo trans y lo presentaron en la provincia de Buenos Aires y tardó hasta el 2015 en ser aprobado. Ese proyecto de ley
que está bajo esas características, fue, digamos, muy adoptado por los grupos de organizaciones en todo el país, y logramos que haya 4 provincias que tienen cupo trans. Pero el problema es que tener la ley no implica ejecutarla, no implica digamos, asegurar y resguardar el ingreso de las personas trans. De hecho, lo que pasó fue exactamente eso. Se aprobaron las leyes y no se cumplió el ingreso. Entonces, esa es la preocupación general que creo que tenemos todas. Por eso me parece tan auspicioso hablar de cupo en términos en este decreto, porque nosotras tenemos que implementarlo. O sea, no es una ley que va a quedar en abstracto, sino es justamente la necesidad de tener que implementar una política de Estado que abra, por un lado, el registro para aspirantes al cupo, y después lo que implica concretamente contar con esto, que es contar con la herramienta de tener que llevar adelante el ingreso real de las personas trans. Entonces yo creo que ese es el escenario. Claro. Y es una lucha histórica. Desde el 2011, allá vamos a hacer 9 años de este planteo, de 8 años desde este planteo, porque fue en el 2012, pero 8 años de ese planteo que es muy necesario para nuestra sociedad, porque aparte ya nuestras sociedades son diversas, y esto es algo que decimos siempre. En sociedades diversas hay que reconocer que efectivamente existimos, ya estamos en la sociedad. Lo que también hay que reconocer es que estamos en profundas desigualdades. Entonces el Estado toma esta medida, digamos, afirmativa, para romper con esa desigualdad, para no exterminar a un grupo poblacional, sino para justamente reparar y reconocer los derechos que tenemos, el derecho al empleo, claramente, a ser sustentable. Pues imagínate que además esto significa para nosotras tener una obra social, tener aportes jubilatorios, tener digamos mucho un proyecto de vida, de vejez. Claro, ese es otro de los efectos. Pero el futuro es llegar a viejas, algo que para nuestra población es todavía un desafío. El promedio de vida trans en nuestro país es de 40 años. Entonces, y esto, te digo, a nivel latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en Latinoamérica el promedio es de 30 a 35, con lo cual imagínate el nivel de violencia que se vive en Latinoamérica hacia las personas trans. Esto, nosotras pudimos ganarle 5 años, pero realmente esto no resuelve el problema, porque morir a los 40 por la violencia, por la exclusión y todo eso es realmente inaceptable. Entonces, digamos, hasta el cupo te resguarda la posibilidad de tener un proyecto a largo plazo, un proyecto de vida. Totalmente. Bueno, de eso se trata. Justamente te iba a preguntar, Alba, bueno, hace poco se cumplieron 100 años de la radio, ¿no? Y yo aquí al aire mencionaba a Diana Surco, la locutora egresada del ISER y bueno, además, periodista, la primera periodista trans en un informativo de la televisión argentina. Bueno, en este marco, ¿no? Obviamente, también algo histórico. Yo quería saber cómo veías vos, más allá de, bueno, obviamente me estás hablando de que falta mucho, pero ¿cómo ves a la sociedad en cuanto a esta aceptación, ¿no? En cuanto a la aceptación para las personas trans, tanto en noticieros como programas de televisión en general, pero más que nada en noticieros, ¿no? Porque es como que marcó ahí un antes y un después, Diana, con esta participación, esta participación en un noticiero obviamente de la televisión pública. Mira, nosotras tenemos a Diana, la conozco hace muchos años y hablamos de esto muchas veces. La verdad que es una alegría. Es más, nosotras hicimos un proyecto como organización social hace, 3 años, que se llama NotiTrans, que es justamente tener nuestras palabras, nuestras voces dentro del ámbito de la comunicación social. Para nosotras era fundamental
saber que el derecho a la comunicación es el derecho a la comunicación de los pueblos. No se puede aniquilar un pueblo, un sector poblacional dentro de este derecho. Tenemos que estar todos conectados dentro de esto. Entonces, ahí surge el enorme desafío de pensar un marco normativo que hable de cupo, que hable de paridad, que hable concretamente, digamos, de lo que implica para nosotras la participación en los medios de comunicación, de frente a la cámara y detrás de cámara. Y entre otras cosas, porque los contenidos, es como cuando encarás el trabajo en las universidades. Sí. Falta revisar todo, revisar desde los contenidos hasta el ingreso, hasta, digamos, lo que signifique el trabajo, digamos, en el trato cotidiano, en situaciones de discriminación. Bueno, en la comunicación pasa muy parecido. Falta revisar contenidos, hay toda una base de prejuicios y estereotipos sobre las personas trans que estuvo muy reforzado por los medios de comunicación. Fueron amplificadores del problema y eso es una situación. Y después lo otro es esto, que realmente necesitamos del mismo modo una reflexión, digamos, que hable de nuestros cuerpos, algo que el feminismo planteaba siempre, que es nada sin nosotras, y en este caso nada sin nosotres. Realmente se necesitan cuerpos trans frente a la cámara para poder ver que, primero, que tenemos capacidad laboral, pero además, para naturalizar. Pero es para vivir, para reconocer lo que hay. Claro. Es reconocer lo que hay. No estamos diciendo que digamos, que hagan, que se tome en cuenta, no sé, como medidas que no son culturales, sino que se tome en cuenta nuestra cultura, nuestra representación de la cultura. Y eso pone a Diana Surco frente a una cámara, pone a muchas personas trans pensando desde los contenidos, la parte, los saberes técnicos. Somos trabajadoras también. O sea, sabemos determinadas cuestiones y las que no sabemos, como dice el decreto, las tenemos que aprender e ingresamos, como el resto aprendió en su vida, porque nadie nació sabiendo, digamos, un oficio. Totalmente. Todo el mundo lo aprendió y tuvo la oportunidad de hacerlo. Y lo que estamos trabajando es justamente para que las personas trans también sean parte de ese aprendizaje. Totalmente. En términos democráticos. Eso fue lo que se excluyó. De eso se trata el cupo. Totalmente, Alba. Te agradecemos por la comunicación. Te felicito por el trabajo. Desde mi parte, te felicitamos aquí todos en Radio Universidad, pero desde mi parte por el trabajo que vienen realizando hace tantos años y por la dedicación y obviamente porque finalmente se logró y bueno, obviamente a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir adelante para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Ay, sí, por favor, la verdad que te agradezco el saludo, agradezco la entrevista y bueno, vamos porque queremos un Estado transfeminista, vamos a pensar un Estado transfeminista con políticas públicas como esta y a exigir que de acá no se baje, ¿viste? Como que yo siento que la alternancia política en nuestro país también trajo mucha desigualdad para complejizar la situación trans, así que a abrazar nuestros proyectos sociales, culturales, de inclusión, pero que tienen claramente una connotación política en términos de qué espacios resguardan los derechos de las personas trans y cuáles buscan políticas de exterminio. Así que muchísimas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Vamos por eso entonces, Alba, muchas gracias, abrazos. Chao. Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, acerca de este decreto firmado por el presidente Alberto Fernández al establecer un cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.